¿Qué harías si fueras acusado injustamente de un crimen que no cometiste y nadie creyera en tu inocencia excepto una niña pequeña? En la historia de hoy, verás cómo la lealtad y la pureza pueden convertirse en la única esperanza contra el poder y la arrogancia. Prepárate para emocionarte con este relato de coraje y verdad. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Nosotros publicamos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios desde dónde eres y a qué hora nos escuchas. ¿Fuiste tú quien robó?, acusó la esposa del millonario delante de todos. La empleada humilde, injusticiada y humillada, vio su vida desmoronarse, pero nadie imaginaba que una niña guardaba la verdad capaz de cambiarlo todo. Una historia emocionante de coraje, dolor y esperanza. La mansión se alzaba imponente en lo alto de una colina, con ventanas enormes reflejando el brillo del sol. Por dentro, todo relucía: muebles importados, cuadros de artistas famosos y alfombras suaves que apagaban los pasos. Quien miraba desde fuera creía que allí solo había felicidad, pero tras las paredes lujosas se escondían secretos y dolores invisibles. Carmen llegaba temprano todos los días con su ropa sencilla y el corazón dispuesto al trabajo. Ella cuidaba de cada rincón de la casa con cariño, como si fuera su propia morada. A pesar de ser humilde, era respetuosa y dedicada. Pocos notaban su presencia, pero sin ella, la mansión perdería el brillo que exhibía para los visitantes. El patrón Gustavo, un hombre rígido y acostumbrado al poder, caminaba por la casa como si fuera un rey. Nada escapaba a su mirada crítica y su temperamento dejaba a los empleados siempre tensos. A su lado, doña Patricia, su esposa, exhibía elegancia y frialdad. Era una mujer hermosa, pero la dureza en su voz borraba cualquier rastro de ternura. Entre todos los habitantes de la casa, solo una pequeña alma parecía ver a Carmen, con ojos diferentes. Anita, la hija de la pareja de apenas 7 años, era dulce y sensible. Le gustaba estar cerca de la empleada, ayudándola a arreglar flores en los jarrones o a doblar servilletas. Mientras los adultos veían una simple empleada, Anita veía una amiga verdadera. La vida en la mansión seguía un ritmo de lujo y exigencias. Había fiestas semanales, visitas importantes y siempre mucha ostentación. Para los patrones, cada detalle necesitaba estar impecable, desde la platería hasta el jardín. Carmen, silenciosa, era quien cargaba la mayor parte de ese peso. Sus esfuerzos eran constantes, pero raramente recibía una palabra de gratitud. Incluso ante la indiferencia, Carmen no se dejaba abatir. Tenía fe en Dios y creía que cada día de trabajo honesto era un paso hacia algo mayor. Muchas veces rezaba en voz baja mientras limpiaba los pasillos, pidiendo solo salud para continuar luchando. Su fuerza venía de la esperanza, no del reconocimiento de los patrones. La relación entre patrones y empleados en la mansión estaba marcada por el distanciamiento. Gustavo y Patricia raramente dirigían la palabra a Carmen, a no ser para dar órdenes o reclamar por algún detalle. El gesto sincero de la empleada era muchas veces ignorado. Sin embargo, Anita, con su inocencia, insistía en responder a cada gesto con cariño. En un fin de tarde, mientras arreglaba la sala principal, Carmen observó a la familia sentada para la cena. La mesa estaba repleta de platos sofisticados, pero había un silencio pesado entre ellos. Detrás de la riqueza faltaba calor humano. Carmen pensó en su propia vida, sencilla, pero llena de amor, y sintió una punzada de nostalgia de su madre, ya fallecida. Anita corrió hacia Carmen después de la cena, llevando un trozo de pastel escondido en sus manos pequeñas. «Es para ti, porque nadie se acordó de guardar», dijo la niña, sonriendo con inocencia.
Carmen se emocionó, abrazó a la niña y agradeció en silencio. Aquel pequeño gesto valía más que todos los regalos que el dinero podría comprar. Mientras tanto, doña Patricia observaba de lejos y fruncía el ceño. No le gustaba el acercamiento entre su hija y la empleada. Para ella había una línea clara que separaba patrones y empleados, y Anita estaba cruzando ese límite, pero por el momento decidió no intervenir, creyendo que era solo una etapa infantil. Carmen, en su humildad, nunca incentivaba a la niña a desobedecer a los padres, pero no tenía el corazón para alejarla, pues sentía que Anita necesitaba aquel afecto sincero. Era como si la niña buscara en Carmen la atención que le faltaba dentro de su propia familia. Y Carmen, que tenía tanto amor guardado, no podía negarse. Aquella noche, al terminar sus tareas, Carmen caminó por el pasillo iluminado por lámparas de cristal. Cada reflejo parecía recordarle la distancia entre su vida y la de los patrones, pero en su corazón había paz. Ella sabía que no era el dinero lo que definía el valor de una persona, sino la bondad que llevaba dentro de sí. Del lado de fuera de la mansión, el mundo parecía otro. Casas sencillas, calles transitadas y niños jugando descalzos componían el paisaje del barrio vecino. Carmen muchas veces miraba por la ventana y pensaba que, a pesar de la pobreza, había más sonrisas allá que dentro de aquella casa lujosa. Era una reflexión que guardaba solo para sí. Gustavo, en su rigidez, siempre exigía la perfección de Carmen. Un vaso mal colocado, un poco de polvo olvidado. Cualquier detalle era motivo para reprenderla. Carmen bajaba la cabeza, soportando las palabras duras sin responder. Ella sabía que si perdía aquel empleo, su familia pasaría dificultades. Por eso tragaba el dolor en silencio, pero Anita notaba todo. Sus ojos curiosos percibían la injusticia de los regaños exagerados y el silencio sufrido de la empleada. Por la noche, en su cuarto, la niña rezaba en voz baja, pidiendo que Dios cuidara de Carmen. A pesar de su corta edad, Anita ya tenía un corazón más grande que muchos adultos de la casa. La mansión era escenario de fiestas grandiosas, donde invitados importantes circulaban por los salones. Para los visitantes, todo parecía perfecto. Música suave, bebidas caras y risas ensayadas. Sin embargo, Carmen, tras bastidores, veía de cerca el lado sombrío de aquellas reuniones. Intrigas, arrogancia y disputas silenciosas dominaban el ambiente. En medio de tanto lujo, Carmen mantenía su esencia. Trataba a cada persona con respeto, desde el jardinero hasta los invitados más exigentes. Era su forma de vivir su fe, ver a todos como iguales. Anita aprendía con ella la importancia de la humildad, algo que no encontraba en las actitudes de sus propios padres. El tiempo pasaba y Carmen se convertía en una presencia casi invisible en la mansión. Estaba siempre allí, pero raramente era notada. Aún así, cada rincón brillaba con su dedicación. Su esperanza era que un día alguien reconociera su esfuerzo. Mal sabía ella que en breve no solo sería notada, sino también colocada en el centro de una tormenta. La tensión silenciosa que rondaba la mansión estaba a punto de estallar. Pequeñas señales anunciaban que algo grande se acercaba. Carmen, sin darse cuenta, caminaba hacia el mayor desafío de su vida. Un desafío que pondría su dignidad en juego delante de todos. En el corazón de Anita crecía la admiración por la empleada. Para la niña, Carmen era como una segunda madre, alguien que la escuchaba con paciencia y ternura. Ese lazo, invisible a los ojos de los padres, sería la clave para cambiar el destino de todos. Y así, mientras la noche cubría la mansión con silencio, un presagio flotaba en el aire. La paz aparente no duraría mucho tiempo. Algo precioso estaba a punto de desaparecer. Y con ello surgiría la injusticia
que transformaría la vida de Carmen para siempre. La mañana comenzó, como tantas otras en la mansión, con el sol iluminando los jardines bien cuidados y el movimiento de los empleados en sus tareas. Carmen estaba en la cocina, preparando la mesa del desayuno cuando escuchó pasos apresurados resonando por los pasillos. La voz de doña Patricia sonaba irritada y nerviosa, llamando a todos. En pocos minutos, todos los empleados fueron reunidos en la sala principal. Doña Patricia, con expresión de desesperación, anunció que su joya más valiosa había desaparecido. Era un collar antiguo, heredado de la familia, considerado un verdadero tesoro. El ambiente se puso pesado y un silencio incómodo se apoderó del lugar. Gustavo entró justo después, trayendo consigo un aura aún más rígida. Él exigió que todos permanecieran en la casa hasta que el collar fuera encontrado. Sus ojos recorrían a cada empleado, como si buscaran culpables antes incluso de cualquier investigación. Carmen sintió su corazón acelerarse, aunque sabía de su inocencia. El collar había desaparecido de la caja fuerte que estaba en el cuarto de Patricia. Solo personas de confianza tenían acceso a aquel espacio, lo que aumentaba la gravedad de la situación. Patricia, nerviosa, afirmaba que alguien solo podría haber entrado a escondidas. Todos se miraron entre sí, asustados con la posibilidad de ser acusados injustamente. Carmen intentaba mantener la calma, pero sus manos temblaban levemente. Anita, sentada en un rincón de la sala, observaba la escena con sus ojos atentos. La niña percibía la tensión en el aire y veía cómo su madre lanzaba miradas de desconfianza directamente hacia Carmen. Un nudo de miedo se formaba en su pecho. Patricia pidió que los empleados fueran llamados uno por uno para dar explicaciones. Con cada pregunta, el clima de desconfianza aumentaba. Carmen, que estaba siempre en el cuarto arreglando ropa y limpiando el lugar, comenzó a percibir que su nombre surgiría tarde o temprano como principal sospechosa. Cuando llegó su turno, Carmen entró en la sala con la cabeza erguida, pero con el corazón pesado. Gustavo la miraba fijamente como un juez, esperando la confesión de un criminal. ¿Estuviste en el cuarto ayer?, preguntó él en tono frío. Carmen respondió que sí, pues era su función organizar la ropa y limpiar el lugar. Patricia cruzó los brazos y lanzó una mirada severa. «Entonces fuiste tú quien lo tomó», acusó sin dar espacio para la defensa. Carmen se quedó paralizada por un instante, sin creer lo que escuchaba. Sintió las piernas debilitarse, pero respiró hondo y respondió con firmeza. «Nunca robé nada en toda mi vida». Los otros empleados miraban en silencio, algunos con pena, otros con miedo de ser los próximos acusados. Gustavo no parecía convencido por la respuesta de Carmen. Para él, la lógica era simple. Quien tenía acceso al cuarto solo podía ser el culpable. Y Carmen, por estar siempre allí, era la elección más fácil. Anita, que acompañaba todo de lejos, apretaba sus pequeñas manos nerviosa. Ella quería hablar, quería defender a Carmen, pero el peso de la voz de los adultos la silenciaba. Sabía que su madre no aceptaría ser interrumpida y por eso guardaba para sí las cosas que había notado. Patricia exigió que se hiciera una búsqueda en las pertenencias de Carmen. El corazón de la empleada se disparó al oír aquellas palabras. Ella sabía que nada encontrarían, pues era inocente. Aun así, la vergüenza de tener su vida registrada delante de todos la hería profundamente. Era como si la trataran peor que a una criminal. Mientras revisaban su bolso sencillo, Carmen rezaba en silencio. «Señor, que la verdad aparezca, pues solo tú conoces mi corazón». Cuando nada fue encontrado, Patricia no se dio por vencida. «Eso no prueba nada», dijo, elevando aún más la tensión. Con cada palabra, el peso de la injusticia aumentaba.
Gustavo decidió que la búsqueda se extendería a todo el cuarto de Carmen, ubicado en el fondo de la casa. La empleada sintió las lágrimas subir a los ojos, pero se tragó el llanto. Ella no quería dar a los patrones el placer de verla humillada. Apenas seguía callada, confiando en que la verdad un día aparecería. Anita corrió hacia Carmen, cuando la vio sola por un instante. «Yo te creo», dijo bajito, abrazando su pierna. Carmen sonrió entre lágrimas y acarició el cabello de la niña. «Gracias, mi flor. Tu fe es lo que me sostiene», respondió antes de ser llamada nuevamente por la patrona. La búsqueda se prolongó hasta el final de la mañana sin cualquier resultado. Nada comprometedor fue encontrado con Carmen o en su cuarto. Aún así, la desconfianza no desapareció. Patricia estaba convencida de que la empleada era culpable y solo esperaba un desliz para probar su teoría. Gustavo, cansado, decidió que todos volverían a sus tareas, pero bajo vigilancia. La orden era clara: nadie podría salir de la mansión hasta que el collar fuera recuperado. Carmen volvió al trabajo con el corazón hecho pedazos, sintiéndose vigilada a cada paso. El peso de la injusticia ya comenzaba a sofocarla. En el fondo, Carmen pensaba en su familia. Trabajaba en aquella casa justamente para mantener a sus hermanos menores, que dependían del poco dinero que ganaba. Ser acusada de robo podría significar perderlo todo. Más que un empleo, perdería la dignidad conquistada con tanto esfuerzo. Patricia, inconforme, comenzó a tratar a Carmen con aún más frialdad. Sus palabras eran cortantes, y cualquier gesto de la empleada era interpretado como sospechoso. Lo que antes era apenas distancia, ahora se transformaba en persecución velada. Carmen soportaba en silencio, pero sentía el alma herida. Anita observaba y en su inocencia veía el sufrimiento de Carmen como una herida abierta. Ella misma había notado algo extraño la noche anterior, pero no tenía coraje de contar. Creía que los adultos no la escucharían. Guardaba aquel secreto como si fuera demasiado pesado para su pequeña espalda. El clima en la mansión estaba completamente diferente. Donde antes había fiestas y risas, ahora reinaba la desconfianza y el miedo. Cada mirada cargaba sospecha, cada gesto parecía investigado. Para Carmen, cada día se convertía en una lucha para no perder la fe y la esperanza. Y así la joya desaparecida transformó el hogar de los millonarios en un campo de tensión. El brillo de la mansión ahora era sombra sobre Carmen, que cargaba la marca de la desconfianza injusta. Ella no sabía que en las manos de una niña estaba guardada la llave que podría liberarla de esa acusación cruel. El día siguiente amaneció cargado de nubes, como si el propio cielo reflejara la tensión de la mansión. Carmen, a pesar de la tristeza, comenzó sus tareas, como siempre, barriendo los pasillos y organizando los cuartos. Sin embargo, sentía cada paso pesado, como si fuera observada por todos. La mirada desconfiada de Patricia la seguía por donde andaba. Temprano, Gustavo entró en la sala principal, llamando a su esposa con urgencia. En sus manos traía la llave de la caja fuerte del cuarto, mostrando que nada había sido forzado. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos que enamoran. Nosotros publicamos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios desde dónde eres y a qué hora nos escuchas. Esto solo confirma mis sospechas, dijo en tono firme. Patricia cruzó los brazos y respondió sin dudar. Está claro que fue la empleada. ¿Quién más entraría allí? Carmen, al sentir el corazón helarse, se acercó despacio y con la voz trémula intentó defenderse. Señora, yo nunca haría eso. Siempre traté esta casa con respeto. Pero sus palabras caían en oídos sordos.
Gustavo parecía ya haber tomado su decisión. Anita, escondida detrás de la puerta, observaba todo en silencio. Patricia avanzó algunos pasos en dirección a Carmen, mirándola de arriba abajo con desprecio. ¿Crees que puedes engañar a todos con esa cara de inocente? Yo conozco gente como tú. Fingen ser honestas, pero roban por la espalda. Las palabras fueron como cuchillos en el corazón de la empleada, que sintió los ojos humedecerse. Los otros empleados que estaban cerca bajaron la cabeza. Nadie osaba defender a Carmen, temiendo represalias. La empleada percibió el aislamiento y la soledad que la rodeaban. Anita, con las manos pequeñas apretando el vestido, quería gritar, pero el miedo a su madre la paralizaba. Gustavo, en tono autoritario, decretó: mientras ese collar no aparezca, Carmen será considerada la principal sospechosa. Aquellas palabras resonaron en la sala como un martillo de sentencia. Carmen se quedó sin suelo, incapaz de creer en la injusticia que se dibujaba ante sus ojos. Intentando mantener la dignidad, Carmen levantó el rostro y dijo: sé que soy inocente y aunque nadie crea, Dios conoce mi corazón. La frase dejó un silencio momentáneo en el aire, pero pronto fue roto por el sarcasmo de Patricia. Dios no está en cuestión aquí, lo que importa es la verdad. Anita no aguantó y corrió hacia Carmen, abrazando sus piernas con fuerza. Mamá, Carmen no hizo nada. Yo sé que no fue ella, exclamó con lágrimas en los ojos. Patricia, irritada, tiró de la hija por el brazo y la apartó bruscamente. No te metas en esto, Anita. Es asunto de adultos. El gesto de dureza de la madre hizo que la niña se encogiera en silencio. Carmen, emocionada, acarició levemente el cabello de Anita antes de verla ser arrastrada lejos. El corazón de la empleada se llenó de gratitud por el apoyo de la niña, pero también de tristeza al percibir cómo era silenciada. Gustavo llamó a todos a la sala, afirmando que necesitaban una decisión rápida. No podemos dejar que ladrones caminen libremente dentro de nuestra casa. Esto es inadmisible. Sus ojos nuevamente se posaron en Carmen, como si la acusación fuera incontestable. La tensión crecía con cada palabra. Patricia, exaltada, decía que no podría confiar más en alguien que traía tanto riesgo. Si tuvo el coraje de robar el collar, ¿qué más podrá quitarnos?, cuestionaba en voz alta. Carmen, con la voz entrecortada, respondió: mi único deseo siempre fue servir con honestidad. Nunca robé ni un pedazo de pan. La frialdad de la patrona no disminuyó. Por el contrario, parecía alimentarse del dolor de la empleada. Gustavo, aunque menos emotivo, mantenía la misma postura dura. Para él, hechos eran hechos. Y Carmen estaba en el lugar equivocado, en la hora equivocada, rodeada de desconfianza. Anita, encerrada en su cuarto, lloraba en silencio. Sabía más de lo que los adultos imaginaban, pero no tenía coraje de contar. La noche anterior, había visto a un primo de la familia jugando con algo que brillaba mucho en sus manos. Ella sospechaba que fuera el collar, pero temía no ser creída. Mientras tanto, Carmen sentía el peso de la soledad. Se acordó de su madre, que siempre le decía: el justo puede ser derribado, pero nunca derrotado. Esas palabras resonaron en su mente como un aliento. Necesitaba tener fe, incluso ante la humillación que sufría. Patricia, cada vez más impaciente, comenzó a levantar la voz. Si no devuelves ese collar, llamaremos a la policía. Va a ser peor para ti. Carmen sintió las piernas temblar, pero se mantuvo firme. Puede llamar a quien quiera. Yo no tengo nada que esconder. Su valentía impresionaba, pero también despertaba aún más furia. Los invitados que llegaban para una reunión social percibieron el clima pesado. Murmuraban entre sí, comentando la acusación contra la empleada. El orgullo de la familia millonaria ahora estaba en juego ante los ojos de la sociedad.
Esto aumentaba la presión sobre Gustavo y Patricia. Anita bajó corriendo las escaleras, ignorando las órdenes de su madre, y se colocó frente a Carmen. «Están equivocados», gritó con toda la fuerza que consiguió reunir. Todos quedaron en silencio por algunos segundos, chocados con la actitud de la niña. Patricia se puso furiosa e intentó callar a su hija nuevamente. Carmen se arrodilló ante la niña y la abrazó, susurrando: «No llores, mi pequeña, la verdad siempre aparece, no importa cuánto tiempo lleve». Anita sollozaba, pero sus palabras traían un poco de esperanza a la empleada, como si fueran un soplo divino en medio de la tormenta. La patrona, avergonzada con la escena delante de los invitados, ordenó que Carmen fuera alejada de los salones y restringida a las áreas de servicio. «No quiero verla circulando por la casa como si nada hubiera pasado», dijo en tono frío. Era una forma más de humillar y aislar a la empleada. Carmen recogió sus cosas y fue en silencio hacia el fondo de la casa. Cada paso era una herida abierta en su alma. Se sentía marcada por la injusticia, pero mantenía la fe de que Dios no permitiría que la mentira triunfara para siempre. Anita, a distancia, observaba con los ojos llenos de lágrimas. Así, la primera acusación estaba hecha. Carmen era tratada como culpable antes, incluso de cualquier prueba. Su corazón dolía, pero su esperanza aún resistía, pues en el fondo ella creía que la verdad no podría ser escondida para siempre. La noche cayó sobre la mansión, pero la oscuridad parecía reflejarse también en el corazón de Carmen. En el pequeño cuarto del fondo, ella se sentó en el borde de la cama, con las manos temblorosas y los ojos llorosos. Nunca se había sentido tan humillada en toda su vida. El dolor de la injusticia pesaba más que cualquier carga física. Recuerdos de su infancia humilde surgieron en su mente como una película dolorosa. Creció aprendiendo a valorar la honestidad, incluso cuando había tan poco sobre la mesa. Su madre repetía siempre: «Hija, el bien puede ser olvidado por los hombres, pero nunca por Dios». Esa frase ahora se convertía en su único consuelo. Mientras tanto, en la sala de cena, Patricia reclamaba en voz alta al marido: «No puedo creer que una ladrona vivió tanto tiempo bajo nuestro techo». Gustavo permanecía callado, pero su silencio era más cruel que las palabras. Para Carmen, la condena ya estaba sellada sin defensa. En los pasillos, los empleados murmuraban entre sí con miradas de miedo y pena. Nadie tenía el coraje de enfrentar a los patrones y decir que creía en la inocencia de Carmen. El aislamiento era completo y la soledad cortaba profundo en su corazón. Aún así, ella se mantenía firme, sostenida apenas por la fe. Anita, escondida detrás de la puerta, escuchaba la conversación de sus padres y sentía el pecho apretarse. Quería gritar, quería defender a Carmen, pero temía ser castigada nuevamente. Las lágrimas corrían en silencio por su rostro infantil. Dentro de ella nacía un coraje que aún no sabía cómo usar. Carmen intentó rezar, pero su voz fallaba ante el dolor. Se arrodilló, pidiendo fuerzas a Dios para no desistir. «Señor, sé que tú conoces la verdad, aunque nadie aquí crea en mí. No me dejes caer». Sus palabras eran susurros llenos de fe y desesperación. Patricia, impaciente, ya planeaba el despido de la empleada. «Mañana ella estará fuera de esta casa. No soporto más esta vergüenza», dijo golpeando la copa en la mesa. Gustavo apenas asintió con un gesto decidido a no prolongar el asunto. Para ellos, la solución parecía simple: eliminar a Carmen de sus vidas. Sin embargo, Anita no conseguía aceptar la idea. La niña se escabulló hasta el cuarto del fondo y entró despacio, encontrando a Carmen de rodillas. Corrió hacia ella, abrazándola con fuerza y diciendo: «Yo sé que tú no hiciste nada. Yo creo en ti». El corazón de la empleada se calentó con aquellas palabras puras.
Carmen acarició el cabello de la niña emocionada y respondió: «Tu confianza es todo lo que necesito, mi pequeña. Dios usará tu voz en el momento correcto». Anita sonrió entre lágrimas, sin entender completamente, pero sintiendo que algo grande estaba por suceder. Del lado de afuera, Patricia buscaba a su hija sin imaginar dónde estaba. Llamaba su nombre por los pasillos, irritada con la desaparición repentina. Pero Anita permanecía en el cuarto con Carmen, como si aquel momento fuera un secreto compartido solo entre ellas. El peso de la injusticia aumentaba cada hora. Carmen sabía que al día siguiente enfrentaría la vergüenza de ser expulsada delante de todos. Aún así, la esperanza se rehusaba a morir dentro de su corazón. Creía que la verdad, tarde o temprano, saldría a la luz. En su interior, Carmen luchaba contra pensamientos de desistir e imaginaba volver con su familia con las manos vacías, avergonzada y marcada por la acusación. Pero al mirar a Anita, sentía una llama de coraje reencenderse. La niña parecía un ángel colocado en su camino. Anita, con su voz suave, preguntó: «Carmen, ¿y si ellos nunca te creen?». La empleada sonrió con tristeza, pero respondió con firmeza: «Aún así, no puedo desistir de la verdad. El tiempo siempre revela lo que está escondido». La niña guardó esas palabras en el corazón. La mansión, que siempre desbordaba de lujo y fiestas, ahora estaba sumergida en un silencio pesado. Cada rincón parecía cargar el peso de la mentira. Carmen caminaba por los pasillos de noche para cumplir sus tareas, sintiendo las miradas invisibles de desconfianza en cada sombra. En la madrugada, acostada en su cama sencilla, Carmen lloró bajito para no ser oída. Las lágrimas eran de dolor, pero también de resistencia. No quería que nadie viera su debilidad, pues creía que Dios estaba escuchando cada súplica. En el fondo, sabía que su lucha aún no había terminado. Mientras tanto, Anita soñaba inquieta en su cuarto lujoso. Veía a Carmen siendo acusada injustamente en sus pesadillas y despertaba asustada. Sentía que necesitaba hacer algo, pero no sabía cómo actuar. El miedo a su madre aún la reprendía en silencio. Patricia, por su parte, no cerró los ojos. Pasaba la noche imaginando las joyas en manos equivocadas, como si ya estuviera convencida de la culpa de la empleada. Su frialdad no le permitía considerar otra posibilidad. Para ella, Carmen era solo una funcionaria más, descartable. Gustavo también reflexionaba en silencio, pero su mente estaba volcada más hacia la reputación de la familia que hacia la justicia. El orgullo de mantener la imagen intacta era más importante que la inocencia de una simple empleada. Él no percibía que su frialdad era tan cruel como la acusación. El dolor de la injusticia corroía a Carmen, pero también la fortalecía. Cada lágrima que caía en silencio se transformaba en una oración silenciosa. La fe era su escudo contra las palabras crueles y contra la soledad. Ella creía que el tiempo traería justicia, aunque tardara. Y así, la madrugada se arrastró lenta y dolorosa. El peso del nuevo día ya se aproximaba, trayendo con él nuevas humillaciones. Pero en el corazón de una niña, el coraje comenzaba a crecer, como una semilla lista para florecer, y sería esa voz inocente la que en breve cambiaría todo. El nuevo día amaneció, pero la mansión continuaba sumergida en un clima de desconfianza. Carmen se levantó temprano, como siempre, y fue directo a sus tareas. Caminaba por los pasillos en silencio, pero cada mirada lanzada sobre ella parecía más pesada que 1000 palabras. Era como si todos creyeran en su culpa. Patricia observaba de lejos, fiscalizando cada movimiento de la empleada. Cualquier gesto simple, como recoger una toalla o limpiar una mesa, era interpretado con desconfianza. La patrona murmuraba palabras de desprecio, dejando claro que no confiaba más en Carmen. El ambiente se volvía insoportable.
Gustavo, aunque más callado, también demostraba frialdad. Pasaba por Carmen sin dirigirle una única palabra, como si su presencia fuera invisible. Para él, la única solución era expulsarla, pero prefería esperar por más pruebas antes de actuar. Carmen sentía esa indiferencia como un castigo silencioso. Los otros empleados comentaban bajito por los rincones, pero ninguno tenía coraje de manifestarse. La mayoría sabía de la honestidad de Carmen, pero el miedo a perder el empleo los mantenía en silencio. La empleada veía en los ojos de ellos una mezcla de pena y cobardía. Ese silencio colectivo dolía aún más. A media mañana, Anita bajó corriendo las escaleras y buscó a Carmen. La niña sostenía una muñeca, pero su mirada estaba llena de preocupación. Se acercó a la empleada y dijo bajito: «Yo te creo, Carmen. No hagas caso a lo que ellos dicen». Las palabras inocentes calentaron el corazón herido de la mujer. Carmen se agachó y acarició el rostro de la niña susurrando: «Tu voz es como un ángel consolándome». Pero pronto, Patricia apareció en el pasillo y tiró de Anita por el brazo. «¿Cuántas veces ya dije que no te mezcles con ella? No te quiero cerca de esa gente». Las palabras fueron como puñales. Anita intentó argumentar, pero fue silenciada por la mirada severa de su madre. La niña bajó la cabeza, tragándose el llanto. Carmen observaba de lejos, con el corazón partido. Sabía que Anita quería defenderla, pero era solo una niña ante la autoridad de los padres. A cada hora que pasaba, la sensación de injusticia crecía. Carmen trabajaba en silencio, pero sentía el peso de estar siendo juzgada por todos. La mansión, antes solo fría, ahora se transformaba en una prisión invisible. Cada pared parecía hacer eco de las acusaciones contra ella. Anita, en su cuarto, lloraba a escondidas. Tomó un papel y escribió con letra infantil: «Carmen es buena. Carmen no robó». Guardó la hoja dentro del cajón como un secreto de esperanza. Era su forma de resistir al silencio impuesto por los adultos. Durante el almuerzo, Patricia insistió en humillar a Carmen delante de los invitados. «Es difícil convivir con gente que no sabe comportarse honestamente», dijo en tono alto. Mientras todos reían, Carmen bajó la cabeza soportando en silencio la ofensa cruel. Anita, al lado, sostenía la cuchara con fuerza, intentando no llorar. A Gustavo poco le importaba la escena. Para él era solo un problema más a ser resuelto. No percibía que con cada palabra dura destruía no solo la dignidad de la empleada, sino también el corazón puro de su hija. Anita se sentía aplastada por el peso de la injusticia. Por la noche, Carmen caminó por los jardines de la mansión para respirar. El cielo estrellado parecía darle algún consuelo en medio del sufrimiento. Rezaba en silencio, pidiendo fuerzas para resistir. Las lágrimas corrían, pero ella las secaba rápidamente sin querer demostrar debilidad. Anita la observaba escondida por la ventana. Quería correr hacia ella, pero sabía que sería castigada si fuera descubierta. Aún así, se prometió a sí misma que haría algo. No podía dejar que la injusticia continuara. En el corazón de la niña nacía un coraje silencioso. Dentro de la casa, Patricia hablaba nuevamente sobre el despido de la empleada. «Mañana resolveremos esto. La quiero fuera de aquí». Gustavo apenas asintió sin contestar. La decisión parecía tomada y Carmen no tenía siquiera el derecho de defenderse. En el cuarto del fondo, Carmen guardaba sus pocas cosas en silencio. No sabía qué sucedería, pero ya se preparaba para lo peor. Cada objeto sencillo cargaba memorias de su esfuerzo y de su dignidad. Al tocarlos, sentía que se estaba despidiendo de aquella casa. Anita logró escapar por algunos minutos y corrió hasta el cuarto de la empleada. Encontró a Carmen llorando bajito y la abrazó con fuerza. «No voy a dejar que te echen, yo sé la verdad».
Carmen sonrió entre lágrimas, sin imaginar lo que la niña había presenciado. Con cada gesto de Anita, Carmen se sentía menos sola, pero también temía que la niña sufriera con la dureza de la madre. «No te preocupes, mi flor. Un día la verdad aparecerá», dijo en tono calmado, aún sin saber cómo sucedería eso. El silencio de la casa escondía secretos mayores de lo que se podía imaginar. Anita cargaba en su corazón un recuerdo de la noche de la desaparición del collar, algo que podría cambiarlo todo, pero el miedo aún le impedía revelar lo que sabía. Carmen, por su parte, cerró los ojos aquella noche y pidió solo una cosa: que Dios enviase una salida para la injusticia. Ella no sabía que la respuesta ya estaba en camino a través de la voz pura de una niña, una voz que pronto rompería el silencio de la mansión. Aquella mañana, Anita despertó con un peso diferente en el pecho. El recuerdo de la noche en que el collar desapareció volvía en flashes confusos, como si su mente infantil intentara organizar cada detalle. Algo dentro de ella decía que guardaba la llave para cambiarlo todo. Recordaba haber visto a alguien entrando en el cuarto de su madre en silencio. Estaba escondida detrás de la puerta, jugando con su muñeca, cuando percibió el movimiento. Su corazón se aceleró y ella se quedó inmóvil para no ser descubierta. Con los ojos atentos, Anita reconoció la figura del primo de la familia, Felipe, un chico mimado que solía burlarse de ella. Él entró riendo solo, como si estuviera a punto de hacer algo malo. Para la niña, aquello parecía una travesura peligrosa. El chico abrió la caja fuerte con habilidad sorprendente, pues había visto el código en otra ocasión. En sus manos tomó algo que brillaba intensamente bajo la luz de la lámpara. Anita abrió mucho los ojos al ver aquel objeto tan precioso. No tenía dudas. Era el collar de su madre, la joya que ahora todos creían que estaba en manos de Carmen. La niña se cubrió la boca con las dos manos para no soltar un grito. Sabía que aquella escena podría cambiarlo todo. Felipe, al percibir que Anita observaba, le lanzó una mirada amenazadora. Se acercó y dijo en voz baja: «Si le cuentas a alguien, voy a decir que vives curioseando y desobedeciendo a tus padres». Las palabras helaron el corazón de la niña. Asustada, Anita se encogió y no respondió nada. El miedo a ser castigada y de perder la confianza de sus padres la silenció. Felipe sonrió con arrogancia, seguro de que el secreto estaba a salvo en sus manos. Desde aquella noche, Anita cargaba el peso de guardar la verdad. Intentaba olvidar, pero el recuerdo volvía a cada instante que veía a Carmen siendo humillada. El silencio se volvía una prisión para su alma inocente. Mientras tanto, Carmen continuaba trabajando en silencio, sin saber del secreto que podría salvarla. Sus ojos cansados mostraban la lucha constante para soportar la injusticia. Anita la observaba de lejos, sintiéndose cada vez más culpable por no hablar. La niña, con el corazón apretado, seguía a Carmen por los pasillos. Cada vez que veía a la empleada bajar la cabeza ante las acusaciones, sentía un dolor insoportable. Quería gritar la verdad, pero algo se lo impedía. Felipe, por su parte, caminaba por la mansión como si nada hubiera pasado. En su mirada había un brillo de soberbia, como si se divirtiera con la confusión que había causado. Anita, al verlo, sentía una mezcla de miedo y rabia. En una ocasión, él hasta se acercó a ella, sonriendo de forma burlona. «No vas a abrir la boca, ¿verdad? ¿Sabes lo que pasa si haces eso?» La amenaza resonó en la mente de la niña, aumentando aún más el peso que cargaba. Anita corrió al cuarto y lloró sola, abrazando a su muñeca con fuerza. El miedo la consumía, pero el amor por Carmen hablaba más alto. No quería verla sufrir por un crimen que no había cometido. Se acordó de las palabras de Carmen: «La verdad siempre aparece, no importa cuánto tiempo lleve».
Esas frases resonaban en su mente como un llamado. Sentía que necesitaba ser valiente, aunque fuera solo una niña. Con el corazón acelerado, comenzó a pensar en cómo podría revelar todo. Sabía que su madre no creería fácilmente, pero no podía cargar más aquel fardo. A cada hora, la injusticia parecía crecer aún más. Aún así, el miedo todavía la reprendía. Imaginaba la furia de su madre si descubriese que ella estaba escondida aquella noche en el cuarto. El castigo sería inevitable, pero el dolor de ver a Carmen humillada era aún mayor. En el silencio del cuarto, Anita se arrodilló y juntó las manos pequeñas. Rezó bajito, pidiendo a Dios coraje para decir la verdad. Señor, ayúdame a ser fuerte. Yo quiero defender a Carmen. Aquella noche soñó con Carmen siendo expulsada de la mansión, llorando delante de todos. La pesadilla la hizo despertar con lágrimas en el rostro. Su corazón infantil no aguantaba más cargar aquel secreto. Al amanecer, Anita decidió que no podría callarse más. Guardaría su coraje para el momento correcto, cuando nadie pudiera negar sus palabras. Sabía que su voz pequeña sería la única capaz de liberar a Carmen. Aquella mañana, Patricia ya no conseguía esconder más su impaciencia. Caminaba de un lado para el otro en el salón principal, repitiendo en voz alta que no podía convivir con una ladrona dentro de su casa. Su mirada fría y decidida dejaba claro que estaba lista para actuar. Gustavo, aunque más contenido, finalmente estuvo de acuerdo con su esposa. Dijo que la situación era insostenible y que la reputación de la familia estaba en juego. Para él, expulsar a Carmen era la única forma de cerrar aquel escándalo. La sentencia estaba decretada antes incluso de cualquier prueba. Todos los empleados fueron llamados al salón, donde el clima era tenso y pesado. Algunos murmuraban en voz baja, temiendo lo que estaba por venir. La presencia de invitados aumentaba aún más la presión. Carmen fue convocada para estar delante de todos. Ella entró despacio, con la cabeza erguida, pero el corazón apretado. Las miradas de desconfianza pesaban sobre sus hombros como cadenas invisibles. El silencio que se formó alrededor era sofocante. Patricia dio un paso al frente y levantó la voz. Esta mujer no merece estar más bajo nuestro techo. Ella nos traicionó y robó lo que teníamos de más valioso. Sus palabras resonaron por el salón como flechas envenenadas. Gustavo, en tono más frío, apenas confirmó: «Estás despedida, Carmen. Recoge tus cosas y vete hoy mismo». La frialdad en su voz dolió más que cualquier grito. Carmen respiró hondo y respondió con valentía: «Señor, señora, puedo perder mi trabajo, pero no pierdo mi dignidad. Soy inocente y Dios es testigo de eso». Su voz temblaba, pero cargaba firmeza. Patricia, irritada, no le prestó atención. «Basta de esas palabras bonitas. La verdad es que manchaste la confianza de esta casa». Con cada frase, la humillación aumentaba delante de todos. Los invitados comenzaron a murmurar entre sí. Algunos miraban a Carmen con desconfianza, otros con pena, pero nadie tenía el coraje de intervenir. La vergüenza quemaba en el corazón de la empleada. Con los ojos llorosos, Carmen se sentía sofocada, no por la pérdida del empleo, sino por la injusticia que le robaba la honra. Cada acusación era como una herida abierta. Anita observaba todo, en silencio, escondida entre los invitados. Su cuerpo pequeño temblaba y las lágrimas ya corrían por su rostro. Ella sabía la verdad, pero el miedo aún le impedía hablar. En la esquina del salón, Felipe sonría con arrogancia, divirtiéndose con la escena. Para él era como un juego cruel, y Carmen era la pieza más frágil. Carmen miró a Anita, y sus ojos se encontraron. Había ternura y esperanza en aquella mirada silenciosa, como si dijera: «Yo confío en ti, mi pequeña». La niña apretó las manos, sintiendo el coraje crecer dentro de sí.
El corazón de Anita latía acelerado. Nunca había sentido tal presión, pero sabía que necesitaba actuar. Su cuerpo temblaba como una hoja al viento, pero su alma estaba a punto de explotar de valentía. Patricia levantó la mano y ordenó: «Carmen, sal ahora de mi casa. No quiero ver nunca más tu rostro aquí». El salón se sumergió en silencio, como si todos esperaran el desenlace cruel. Carmen caminó despacio hasta su cuarto, tomando sus pocas cosas. Cada paso era un adiós cargado de dolor y humillación. Aún así, mantenía la cabeza erguida, sostenida apenas por la fe. Los otros empleados observaban con ojos llorosos, pero continuaban en silencio. El miedo a enfrentar a los patrones era mayor que las ganas de defender a Carmen. Anita intentó gritar la verdad, pero fue silenciada por la mirada severa de su madre. Patricia la sujetó por el brazo mandando que se callara. La niña lloraba en silencio, con el corazón en pedazos. Carmen volvió al salón. Cargando una pequeña maleta, se detuvo delante de todos y dijo con la voz entrecortada: «Agradezco por todo, pero no puedo agradecer por la injusticia». Sus palabras fueron como un lamento final. Anita no consiguió contenerse más. Las lágrimas corrían sin control y su voz rompió el silencio pesado del salón. «Paren. Carmen no es culpable. Yo sé la verdad». El impacto de sus palabras hizo que todos quedaran en shock. El salón entero quedó paralizado con el grito inesperado de Anita. Todas las miradas se volvieron hacia la niña, que temblaba, pero mantenía los ojos firmes. El silencio pesado fue roto apenas por las respiraciones agitadas de quien no creía en lo que estaba escuchando. Patricia corrió hacia su hija intentando taparle la boca. «Cállate, Anita, no sabes lo que estás diciendo», habló con desesperación, pero la niña se soltó, mostrando una fuerza que sorprendió hasta a la propia madre. Gustavo, percibiendo la seriedad de la situación, levantó la mano y ordenó silencio. «Dejen a la niña hablar. Quiero oír lo que ella tiene que decir». Su voz firme hizo que todos se callaran inmediatamente. Con lágrimas corriendo por el rostro, Anita señaló a Felipe y dijo con voz trémula: «Yo lo vi a él entrando en el cuarto de mamá aquella noche». Todos contuvieron la respiración, sin creer lo que escuchaban de la boca de la niña. Él tocó la caja fuerte y tomó algo que brillaba mucho. «Yo estaba escondida y vi todo», continuó Anita llorando. El salón se llenó de murmullos, incrédulos, y el primo comenzó a sudar de nervios. La niña respiró hondo y completó: «Era el collar de mamá. Fue él quien lo tomó, no Carmen». Sus palabras resonaron como un trueno en el corazón de la mansión. Patricia, desesperada, intentó desmentir a su hija. «Eso es imaginación de niña. Anita está inventando historias». Pero esta vez nadie parecía convencido por su prisa en callar la verdad. Gustavo frunció el ceño, mirando fijamente a su sobrino. «¿Es verdad lo que ella está diciendo?», preguntó en tono firme. El silencio del chico apenas aumentó la tensión. Felipe intentó reír, pero su voz sonó falsa y nerviosa. «Claro que no, tío. Es solo una tontería de niña». Pero sus ojos denunciaban el miedo que crecía dentro de él. Anita lloraba, pero no retrocedía. «Él me amenazó para que yo no contara. Dijo que si yo hablaba iba a decir que yo desobedecía a ustedes». Su valentía tocó el corazón de todos. Los invitados quedaron boquiabiertos ante la revelación. Algunos comenzaron a murmurar, indignados con la crueldad de un muchacho tan arrogante. El peso de la verdad flotaba en el aire, imposible de ser ignorado. Felipe intentó defenderse, pero sus palabras sonaban vacías. «Ella está inventando eso porque no le caigo bien». Pero Anita sostenía firme la mano de Carmen sin dejar que el miedo la dominara nuevamente. Gustavo, ahora visiblemente irritado, dio un paso al frente. «Quiero la verdad ahora. ¿El collar estaba contigo?». Su voz resonó por el salón como un trueno, dejando al sobrino acorralado.
Los murmullos de los invitados se transformaron en voces de reprobación. La imagen de la familia millonaria comenzaba a derrumbarse ante la revelación de la niña. Patricia, avergonzada, aún intentaba mantener el control, pero ya no tenía fuerzas para sostener la mentira. Anita, en medio del llanto, abrazó a Carmen con fuerza. «Yo sabía que tú no tenías la culpa. Yo prometí que iba a contar». La empleada sintió las lágrimas rodar por su rostro al oír aquellas palabras llenas de amor. Carmen, emocionada, susurró: «Fuiste más valiente que todos nosotros, mi pequeña». El salón entero pudo ver la pureza de aquel gesto en contraste con la arrogancia que hasta entonces reinaba allí. Felipe, acorralado, perdió el control y comenzó a gritar: «Está bien, fui yo, pero fue solo una broma, yo no me iba a quedar con la joya». Su confesión salió cargada de rabia y miedo. Los invitados soltaron exclamaciones de espanto y algunos llegaron a levantarse indignados. El peso de la mentira finalmente se despedazaba delante de todos. El silencio se apoderó del salón tras el grito. Todos miraban a Carmen, Anita y al culpable revelado. La verdad, antes sofocada por el miedo y por el poder, ahora brillaba con la fuerza de una niña. El salón quedó en silencio absoluto tras la confesión. Nadie osaba moverse, como si el tiempo se hubiera detenido ante la verdad revelada. El peso de la injusticia comenzaba a deshacerse. Todas las miradas se volvieron hacia Carmen, que permanecía de pie con lágrimas corriendo por el rostro. Por primera vez en días no cargaba el fardo de la culpa, sino la dignidad restaurada por la voz de una niña. Gustavo se acercó despacio, avergonzado por haber dudado de la mujer que había servido a su casa por tantos años. Su voz salió baja, casi un susurro. «Carmen, perdóname, fui injusto contigo». Patricia intentaba mantener la postura, pero su expresión endurecida ya no convencía a nadie. El murmullo de los invitados crecía, presionándola a reconocer el error. El orgullo que siempre la sostuvo ahora pesaba como una cadena. Bajo las miradas severas de los presentes, Patricia finalmente respiró hondo. «Carmen, yo también te pido perdón. Me equivoqué al juzgarte sin pruebas». Su voz temblaba, quebrada por la vergüenza. Carmen sintió el corazón apretado, pero no guardaba rencor. Alzó los ojos y respondió: «Yo los perdono. El perdón es mayor que el dolor». Sus palabras resonaron como bálsamo para todos. Felipe, ahora sin defensa, fue duramente reprendido por Gustavo. «Trajiste vergüenza a nuestra familia con tu mentira. Espero que aprendas el valor de la verdad». El chico bajó la cabeza derrotado. Los invitados murmuraban indignados, algunos moviendo la cabeza en desaprobación, pero también elogiaban el coraje de la niña que expuso la verdad delante de tantos adultos cobardes. Anita sostenía firme la mano de Carmen, mirándola con cariño. «Yo siempre supe que eras parte de nuestra familia». La pureza de la niña tocaba más que cualquier discurso. Carmen no contuvo las lágrimas al oír aquellas palabras. Abrazó a Anita con ternura, sintiéndose verdaderamente acogida. Aquel gesto valía más que todos los pedidos de disculpa. Gustavo declaró delante de todos: «Carmen continuará en nuestra casa. La confianza que ella merece nunca más será cuestionada». Su tono cargaba arrepentimiento y reconocimiento. Patricia, avergonzada, apenas asintió con un gesto. El orgullo aún le pesaba, pero sabía que no podía negar más la verdad. Los otros empleados discretamente aplaudieron el coraje de Carmen y de Anita. El gesto simple llenó el ambiente de emoción verdadera. Carmen alzó las manos y agradeció en lágrimas. «Gracias, pero la mayor gratitud es por esta niña que nos mostró que la pureza puede vencer a la mentira». Ella se agachó y abrazó a Anita delante de todos. Las dos permanecieron unidas como madre e hija de corazón. La escena arrancó suspiros emocionados de los presentes. Carmen alzó la cabeza y dijo:
con firmeza. La verdad puede ser escondida por algún tiempo, pero siempre encontrará un camino para aparecer. El salón se sumergió en silencio ante la fuerza de aquella frase. Muchos se emocionaron, reflexionando sobre sus propias actitudes. Gustavo se secó los ojos discretamente y hasta Patricia se dejó afectar, sintiendo el peso de sus elecciones. Anita sonrió con pureza, aliviada por haber cumplido su misión. Miraba a Carmen con orgullo, como quien sabía haber cambiado el destino. Carmen respiró hondo y concluyó: el bien puede ser humillado, pero nunca derrotado. Sus palabras quedaron grabadas en el corazón de todos como una lección eterna.